La charla inicialmente era un manejo anestésico del paciente con hipertensión arterial no controlada, pero en vista de que menos del 50% de los pacientes con hipertensión logran un control, decidimos pues, enfocarla más como manejo anestésico del paciente con hipertensión arterial. El contenido de esta charla va a ser el siguiente: primero que todo una introducción, posteriormente un abordaje, metas en el intraoperatorio, unas consideraciones especiales y unas conclusiones. Con respecto a la introducción, vamos a tener en cuenta que la presión arterial es esa tensión que ejerce el flujo sanguíneo sobre los vasos arteriales y que se define como valores de presión arterial sistólica por arriba de 140 y de presión arterial diastólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Esta es la clasificación que nos da la Sociedad Europea en su guía del 2018. Hay que tener en cuenta que ese límite de tratamiento farmacológico por arriba de 140-90 es un límite arbitrario y pragmático con fin de disminuir los efectos adversos sin aumentar los efectos secundarios de los medicamentos. Con respecto a la epidemiología, para 2019, con respecto a la población de 30 a 79 años de edad, había una prevalencia en hombres de 32% y en mujeres de 34%. Cuando tenemos en cuenta los rangos de edad, en pacientes menores de 50 años hay mayor prevalencia en hombres y en pacientes mayores de 65 años hay mayor prevalencia en mujeres. Para Colombia hay un estudio en 2017 que reporta una prevalencia global de 5.83%, dividiendo en grupo etario: mayor de 60 años 28.1% y mayores de 80 años de 50.8%, teniendo en cuenta que en Colombia hay un subregistro porque hay población que no asiste a la consulta médica, sino hasta que presenta un evento adverso cardiovascular. En este mapa nos da la prevalencia por regiones y tenemos que tener en cuenta que en Antioquia la prevalencia es mayor al 9%. Con respecto a la fisiopatología, desde aproximadamente la década de los 30 se han hecho diversos estudios en los que se elaboró, se creó el mosaico, la teoría de mosaico de Irving Page. Esta, con los estudios y el avance de los años, ha ido cambiando con los componentes que tiene. Sin embargo, tener en cuenta que hay una interrelación estrecha entre cada uno de los componentes, ya sea factores genéticos, se han determinado hasta 1000 variaciones genéticas que pueden intervenir en la hipertensión arterial, que desencadenan en unos mecanismos renales que van a producir alteraciones a nivel vasculares, una vasoconstricción, que a su vez puede ser afectado o puede producir una activación del sistema inmunitario. Por otra parte, también alteración de la reabsorción o eliminación de sodio, una activación del sistema simpático y un microbioma que a su vez, por activación del sistema inmunitario, produce alteraciones vasculares. Todo esto exacerbándose o aumentando la carga mórbida por alteración del estrés oxidativo. Va a haber, como mencioné anteriormente, una participación orgánica múltiple. Desde el punto de vista de los riñones, un aumento de la retención de sodio y disminución de la natriuresis, un incremento de la liberación de renina, una alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, alteración de radicales libres de oxígeno y un estímulo aferente renal que produce una alteración o activación del tono simpático, y en todo es importante la activación inmunitaria. Desde el punto de vista vascular, va a haber una respuesta vasoconstrictora más alta por alteración de las proteínas C, de los receptores acoplados a proteína G, perdón, una disminución del óxido nítrico, ya sea por disminución de cofactores o por disminución de la óxido nítrico sintetasa, una pérdida de las uniones mioendoteliales, un incremento del estrés y el estiramiento endotelial y una activación del sistema inmune que va a predisponer también a activación plaquetaria y eventos protrombóticos. Desde el punto de vista del sistema nervioso central, también va a haber una respuesta a la renina y a la aldosterona que va a producir un aumento del flujo simpático con mayor vasoconstricción, aumento de la retención de sodio, un incremento de la liberación de renina desde las células yuxtaglomerulares, e inclusive describen que se empieza a secretar por células diferentes.
y alteración de la actividad vagal y del reflejo inmune defensivo. Muy importante y tener en cuenta también que la hipertensión arterial va a producir una alteración de la función cardíaca. Inicialmente una disfunción diastólica sin hipertrofia, posteriormente una disfunción diastólica con hipertrofia. En el grado 3 ya una alteración de la función, vamos a tener alteración de la función diastólica, alteración de la función sistólica con con la hipertrofia concéntrica y ya al final una falla cardíaca con hipertrofia excéntrica y reducción de la fracción de eyección. Por cada 20 milímetros de mercurio que aumente la presión arterial sistólica o 10 que aumente la presión arterial diastólica, vamos a tener un aumento de 2 veces el riesgo de enfermedad coronaria a tener en cuenta en la valoración de estos pacientes. Entonces, la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. El gasto cardíaco a su vez se determina por un volumen sistólico y una frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, precarga, contractibilidad y poscarga. La frecuencia cardíaca por el sistema nervioso autónomo y por el automatismo propio del corazón, la resistencia vascular sistémica por el diámetro del vaso y el tono del mismo. Entonces vemos que básicamente son múltiples variables que debemos tener en cuenta. Desde el punto de vista de la curva de autorregulación, siempre mencionábamos a tener en cuenta que los pacientes hipertensos van a tener un requerimiento de una presión arterial media o una presión de perfusión más alta para un flujo determinado, lo que nos lleva a que disminuciones del 20 al 25% de estas presiones van a causar hipoperfusión e isquemia orgánica. Con respecto a las limitaciones de la monitoría intraoperatoria de la presión arterial, vamos a tener los métodos no invasivos, que son los que más convencionalmente utilizamos. Va a requerir un tamaño adecuado del brazalete, un adecuado posicionamiento. Tenemos las limitaciones de que sobreestima los episodios de hipotensión y subestima los episodios de hipertensión, es decir, tiende a ir hacia la presión arterial media. Con respecto a las técnicas ya invasivas, líneas arteriales, vamos a tener, no son pues usadas en la práctica convencional por las complicaciones que tiene. También hay que tener en cuenta los sitios de inserción. Normalmente la línea radial sobreestima la presión arterial sistólica central por la amplificación de la presión de pulso. Y con respecto a las limitaciones técnicas, tener en cuenta todo el procedimiento que hay que hacer para que la línea arterial nos dé una presión arterial que sea totalmente confiable. Entonces, ¿qué impacto tiene la presión arterial en desenlaces cardiovasculares mayores? Estos estudios, el primero, la asociación entre el uso de la medicación antihipertensiva preoperatoria y la mortalidad a 90 días después de cirugía no cardíaca, fue un estudio publicado en 2020 en el American Journal de Hipertensión. Cohortes retrospectivas, 35.589 pacientes que tenía como desenlace la mortalidad a 90 días y la supervivencia después de cirugía no cardíaca. Compararon los pacientes con hipertensión arterial que recibían medicación y los pacientes con hipertensión arterial que no estaban recibiendo medicación. Con respecto a la mortalidad a 90 días, un OR de 0,54 estadísticamente significativo, con mayor supervivencia para el grupo de pacientes hipertensos que tenían medicación. El segundo estudio, presión arterial sanguínea preoperatoria y riesgo de mortalidad 30 días después de cirugía no cardíaca, publicado en 2017 en el British Journal de Anestesia. Fue un estudio de cohortes que incluyó 251.567 pacientes y evaluaba la mortalidad a 30 días. En este, aparte de todos los hallazgos relacionados con los episodios hipotensivos, que ya voy a extenderme un poco más en ese, con respecto a la hipertensión, manifestaban que la presión arterial diastólica por arriba de 100 milímetros de mercurio se asoció con un aumento de la mortalidad, con un OR de 2.2 estadísticamente significativo. El tercer estudio es la asociación entre la hipotensión y la hipertensión intraoperatoria y la mortalidad posoperatoria 30 días en cirugía no cardíaca, publicado en 2015 en Anesthesiology.
un estudio de cohorte retrospectiva de 18.756 pacientes que tenía como desenlace la muerte de cualquier causa a 30 días posoperatorio. Este estudio nos da unos valores específicos de presión arterial sistólica con un tiempo estimado que aumenta el riesgo de lesión orgánica como tal. Presión arterial sistólica menor a 70 por más de 5 minutos, 1R de 2.9, presión arterial media menor de 49 por más de 5 minutos, 1R de 2.4, y la diastólica por debajo de 30 milímetros de mercurio por más de 5 minutos, 1R de 3.2. También rangos o umbrales de disminución con respecto a la presión arterial media, una disminución de más de 50% de la basal por más de 5 minutos, 1R de 2.7. Y nos manifiestan que la hipertensión intraoperatoria no fue asociada con mortalidad a 30 días, sino que pareciera ser más bien toda la carga patológica o todas las alteraciones orgánicas que vienen secundario a la hipertensión. Este estudio es una revisión sistemática de la carga de la hipertensión perioperatoria y la hipotensión, episodios de uno u otro. El objetivo era revisar desenlaces de episodios agudos, hipertensivos e hipotensivos, impacto a corto y largo plazo, término en el perioperatorio, y fue en artículos publicados de 2010 a 2020. Se hizo la búsqueda en PubMed, Google Scholar y Ciencia Directa. Total de 66 estudios con un número de muestra variable entre 33 y 368.000 pacientes. En este estudio encontraron que la hipotensión se asociaba con mortalidad, con ORs estadísticamente significativos pero muy variables. El delirium era causado por hipotensión o por hipotensión, la lesión renal por hipotensión y la hemorragia intracraneal principalmente por presiones arteriales sistólicas mayores a 130 en el posoperatorio con un OR de 37. Y nos manifiestan que definitivamente el manejo perioperatorio de la presión arterial tiene influencia sobre los desenlaces a corto y largo plazo en cirugía cardíaca y cirugía no cardíaca. Con respecto al abordaje con el profe, quisimos pues evaluar los dos escenarios en un paciente hipertenso, que es el paciente que hace episodio de hipotensión marcado, el paciente que hace episodio de hipertensión. Con respecto a la hipotensión, vamos a tener este estudio publicado en el British Journal, una revisión sistemática del riesgo de la hipotensión intraoperatoria y los desenlaces adversos postoperatorios. El objetivo era estudiar la asociación entre la hipotensión intraoperatoria y los desenlaces adversos postoperatorios en cirugía no cardíaca. Se realizó una revisión sistemática en PubMed, Embase, Web of Science y CINAHL. Los desenlaces que buscaban evaluar era lesión renal aguda, el infarto de miocardio, el ACV, el delirium. Obtuvieron un total de 42 estudios, 2 ensayos controlados aleatorizados y 40 estudios observacionales. Ellos nos dan unos resultados divididos en riesgos, bajo, moderado y alto, según la asociación que tenían estos con presentar desenlaces adversos postoperatorios. Encontramos que un bajo riesgo son los pacientes que tienen presión arterial media menor de 70 durante 10 minutos, un riesgo moderado, una presión arterial media menor a 60-65 milímetros de mercurio por al menos 5 minutos, y cualquier episodio o cualquier exposición a una presión arterial media menor a 55-50. Un riesgo alto, pacientes con presión arterial media menor a 65 por al menos 20 minutos, presión arterial media menor a 50 por al menos 5 minutos y cualquier exposición a presión arterial media menor a 40. Y nos dicen, desde todo punto de vista es difícil definir en realidad con precisión un punto de corte común para presión arterial baja. ¿Por qué manifiestan esto? Porque este estudio, si bien ya tenemos la limitación anterior de que todos son estudios observacionales, también tuvo la limitación de una alta heterogeneidad con respecto a la definición de hipotensión o los límites de manejo de los episodios hipotensivos. Entonces, pensando en eso, hablando de que anteriormente solamente pudimos mencionar estudios observacionales, empezamos a hablar los primeros ensayos controlados aleatorizados
que este estudio fue publicado por Foutier en el JAMA en 2017, era básicamente un estudio que buscaba evaluar si el manejo individualizado de la presión arterial podría reducir la disfunción orgánica, es decir, teniendo una estrategia de manejo basada en las presiones del paciente, no permitiendo variaciones mayores al 10%, o simplemente interviniendo con un punto de corte establecido por ellos. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado de grupos paralelos con un número de 292 pacientes, 147 en un grupo, 145 en el otro, donde definieron el manejo individualizado es una presión arterial sistólica dentro del 10% del valor de referencia. Y el estándar es tratar una presión arterial sistólica menor a 80 milímetros de mercurio o una disminución del 40% del valor de referencia. Evaluaron desenlaces. El primario fue un compuesto de CIRS y disfunción orgánica, es decir, disfunción de algún sistema renal, respiratorio, cardiovascular, coagulación y neurológico en los 7 días del posoperatorio, y unos desenlaces secundarios que básicamente son componentes individuales del primario, estancia hospitalaria, eventos adversos, ingreso a unidad de cuidados intensivos y mortalidad 30 días. Este estudio fue en modelo de cirugía abdominal. La población que se estudió fueron pacientes mayores de 50 años, cirugía de anestesia general mayor de 2 horas, ASA mayor o igual a 2 y un índice de riesgo de lesión renal aguda mayor o igual a 3, es decir, un paciente con alto riesgo de lesión renal aguda. En este encontraron que había diferencia, era mejor el manejo individualizado con los desenlaces subrogados que están abajo, que era alteración de estado de conciencia, neumonía, sepsis e infección de sitio quirúrgico, definiendo el estado alterado de conciencia como un Glasgow igual o menor a 14. Sin embargo, en la mortalidad 30 días no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y nos manifiesta el manejo individualizado de la presión arterial sistólica comparado con el manejo estándar reduce el riesgo de disfunción orgánica postoperatoria. Entonces empezamos por una línea de que manejo individualizado es mejor que el manejo estándar. Sin embargo, en 2023 se publicó el estudio POISE-3, que era básicamente un estudio que evaluaba o comparaba las estrategias de evitar hipotensión e evitar hipertensión en cirugía no cardíaca. Este estudio fue un ensayo aleatorizado factorial parcial, tenía las dos estrategias de manejo de la presión arterial y por el otro lado el manejo ácido tranexámico versus placebo. Fue un total de 7.490 pacientes que tenían antecedente de ingesta de una o más medicación antihipertensiva. El grupo de estrategia de evitar hipotensión era pacientes con presión arterial media mayor de 80 milímetros de mercurio. En este grupo se continuó la medicación antihipertensiva, y en el grupo de se suspendió la medicación antihipertensiva un día antes, y en el grupo de evitando hipertensión se continuó la medicación antihipertensiva y el objetivo era una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio. Los desenlaces que estudiaron, hubo primarios y secundarios. El desenlace primario fue el compuesto de muerte cardiovascular y lesión miocárdica no fatal después de cirugía no cardíaca, el accidente cerebrovascular y la parada cardíaca a 30 días después de aleatorización. La población fueron pacientes mayores de 45 años, programados para cirugía no cardíaca, historia de enfermedad vascular o una combinación de factores de riesgo vasculares y uno o más antihipertensivos por al menos 30 días en las 6 semanas previas a la aleatorización. Este estudio, ¿qué nos dijo? Que no había diferencias estadísticamente significativas en el desenlace primario o en los desenlaces secundarios. Sin embargo, si se estudiaba los episodios de hipotensión clínicamente significativa en cualquier periodo entre la aleatorización y 4 días después de la cirugía, sí hubo diferencia estadísticamente significativa predominantemente en el intraoperatorio. Y nos dice que en pacientes programados para cirugía no cardíaca y que reciben terapia antihipertensiva a largo plazo, no hay diferencia en los efectos sobre las complicaciones vasculares mayores entre las dos alternativas de manejo de la presión arterial. Nos plantean una disyuntiva. ¿Será que los objetivos de presión arterial que ellos manejaron no tenían el suficiente impacto hemodinámico como para mostrar una verdadera diferencia? Como todos los estudios, hay que continuar haciendo
más ensayos. Y este estudio, que fue publicado en 2023 en el British Journal, aproximadamente el 23-26 de septiembre, es un metaanálisis de ensayos controlados evaluando los desenlaces en episodios de hipotensión intraoperatoria. Tenía como objetivo comparar los efectos posoperatorios del manejo permisivo versus dirigido de la presión arterial intraoperatoria. Fue una revisión sistemática, hicieron búsqueda en PubMed, Cochrane y en Bayes. Las estrategias de manejo fueron permisivo, presión arterial media menor o igual a 60 milímetros de mercurio, y el dirigido, presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio. Encontraron 10 ensayos controlados aleatorizados con 9.359 pacientes, evaluando desenlaces primarios, toda causa de mortalidad, secundarios, fibrilación auricular, infarto miocardio, lesión renal aguda, delirium, ACV, transfusión, tiempo en ventilación mecánica y el tiempo de estancia hospitalaria. ¿Qué encontraron en el desenlace primario? Todas las causas de mortalidad. Cirugía cardíaca arriba, cirugía no cardíaca abajo. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Y nos manifiestan dos desenlaces más en pacientes de cirugía no cardíaca, que fueron la fibrilación auricular y que fueron el tiempo de estancia hospitalaria a favor del manejo permisivo de la presión arterial. Como conclusión, dicen que la hipotensión intraoperatoria reduce significativamente el tiempo de estancia hospitalaria y el riesgo de fibrilación auricular, sin diferencias estadísticamente significativas en causas de mortalidad y otros desenlaces clínicamente relevantes. Nos plantean la hipótesis de que esas alteraciones o esa variabilidad de la presión arterial podría ser un epifenómeno que no estuviera directamente asociado con los desenlaces de los pacientes. Y también nos dicen, como todos los estudios, que hay que continuar haciendo más investigación para mejorar la muestra evaluada. Entonces, en el escenario de hipotensión, son varios aspectos que debemos evaluar. Presenta un paciente con una hipotensión en el intraoperatorio, hay que determinar o tener en cuenta las variables que mencioné al inicio, si el paciente tiene una alteración del gasto cardíaco o una alteración de las resistencias vasculares sistémicas. En caso de disminución de las resistencias vasculares sistémicas, vamos a tener en cuenta o a descartar que no haya un plano anestésico muy profundo. En caso de que no sea así, la administración de vasopresores, también evaluando la otra parte, que es disminución del gasto cardíaco, teniendo en cuenta las determinantes, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Si hay disminución del volumen sistólico, ¿será que el paciente trae un ayuno muy prolongado y tiene disminución del volumen y requiere reposición de líquidos? ¿O será que el paciente tiene antecedente de una patología, de una alteración de la contractilidad miocárdica, que lo que requiere es el uso de inotrópicos? O si disminuyó la frecuencia cardíaca, requiere uso de cronotrópicos. Y nos interrelaciona cada uno de estos hallazgos con una estrategia de manejo determinada. Con respecto a los episodios de hipertensión, vamos a tener en cuenta un estudio en 2015 del doctor Vargas Trujillo, que nos da un esquema que me parece que es muy útil. Una medición adecuada de la presión arterial, búsqueda encaminada de una posible lesión a órgano blanco, teniendo en cuenta si es una cirugía electiva, los valores de presión arterial. Si la presión arterial es menor a 180-110, podemos proceder con la cirugía. Si la presión arterial es mayor a 180-110, determinar si hay afectación a órgano diana. Estudiar y optimizar al paciente posponiendo la cirugía de 4 a 6 semanas para mejorar las condiciones de ingreso. Si el paciente tiene esa presión arterial elevada, sin evidencia de afectación a órgano diana o factores de riesgo concomitante, esto se podría decir o se podría poner en práctica más en pacientes hospitalizados en los que ya tenemos paraclínicos o mayor conocimiento de presiones arteriales previas. Iría en conjunción con los pacientes de cirugía urgente en los que deberíamos proceder con la intervención, teniendo en cuenta para procedimientos de alto riesgo
un manejo de presión arterial invasiva, monitoreo electrocardiográfico y análisis del ST, evitar variaciones de presión arterial, disminuciones o aumentos mayores al 20% de la presión arterial media preoperatoria, el empleo de antihipertensivos endovenosos en ciertas circunstancias que ya mencionaré, y vigilancia posoperatoria en unidad especializada. Según las características del paciente, el uso de troponinas pre y posoperatorias. Desde este pantallazo tan maluquito, no es para leer toda la diapositiva, sino simplemente para mencionar una parte específica, y es que en 2004, en este artículo de revisión, ya se mencionaba que hay muy poca evidencia para determinar efectos o desenlaces adversos en los pacientes con presión arterial menor a 180-110. Que la evidencia no es clara en si estos pacientes se benefician en diferir la cirugía o en continuar con la intervención que se va a realizar. Para eso hay un estudio que es de 2004 que nos plantea el dilema de la hipertensión preoperatoria inmediata, si tratar y operar o si posponer la cirugía. Tenía como objetivo evaluar la eficacia y las complicaciones de reducción preoperatoria de presión arterial en pacientes con hipertensión bien controlada, pero que llegaban a quirófano con una presión arterial diastólica entre 110 y 130. Fue un estudio prospectivo aleatorizado con 989 pacientes. A 400 suspendieron cirugía y a 589 le hicieron una corrección de la presión arterial con 10 miligramos de nifedipina intranasal. Recalco, eso fue un escenario intrahospitalario, no fue paciente ambulatorio. Y evaluaron desenlaces, complicaciones cardiovasculares y neurológicas durante el intraoperatorio y los primeros 3 días del posoperatorio, y nos manifiestan que no hubo diferencia estadísticamente significativa en desenlaces neurológicos o cardiovasculares, pero sí, evidentemente, hubo un aumento de la estancia hospitalaria en los pacientes a los que se les suspendió la cirugía. Entonces, para plantear una estrategia de manejo, de revisión, de verificación de estos episodios de hipertensión, en 2013 se realizó un estudio por parte del Dr. Pace que evaluó eventos hipertensivos aislados intraoperatorios y determinó que el 59% de los eventos de hipertensión intraoperatorio eran secundarios a administración errática de drogas, es decir, de vasopresores. El 21% de estos eventos fue secundario a superficialización del paciente o a despertares intraoperatorios. También a estímulo quirúrgico. Pacientes con hipertensión preexistente, pacientes con problemas de la vía aérea, ya sea hipoxemia o hipercapnia, y factores quirúrgicos. El 13% de los eventos fue relacionado con alteraciones o problemas con el equipo de medición y 7% con infarto de miocardio y edema pulmonar. Si bien esta charla es de hipertensión esencial, también tener en cuenta que del 5 al 15% de los pacientes con hipertensión van a ser secundarios a otra patología. Nos da entonces como una mnemotecnia de ciertas cosas que debemos revisar para un adecuado manejo del paciente. Verificar la circulación, capnografía, el color de paciente y la saturación, el oxígeno y el analizador de oxígeno, es decir, descartar la hipoxia, la ventilación, que el paciente esté realmente intubado, que se le esté administrando el anestésico, es decir, la funcionalidad de los vaporizadores, la ubicación del tubo endotraqueal, revisar los monitores, revisar los equipos, y el ABCD básico, teniendo en cuenta en este caso las drogas, considerar si se le administró erróneamente un medicamento. Y al final, si modificamos todo esto, le dimos la dosis de opioide del paciente, si consideramos que estaba superficial o que estaba teniendo respuesta al estímulo quirúrgico, considerar la terapia antihipertensiva. Estas son como las características o los rangos de disminución de la presión arterial que nos manifiesta la guía del 2018 para ciertas patologías específicas. Tener en cuenta entonces que en ciertas patologías va a ser de 20 a 25% con los medicamentos de primera línea, principalmente o más mencionado el abetalol, y en otras cirugías como en otras situaciones, perdón, como en el paciente con edema pulmonar,
reducción inmediata de la presión sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio y la recomendación del nitroprusiato o la nitroglicerina. Y en la disección aórtica aguda, reducción de la presión arterial sistólica a menos de 120 y la frecuencia cardíaca a menos de 60, y nos recomiendan el esmolol y el nitroprusiato o la nitroglicerina y el nicardipino. Entonces, hablando de metas en el intraoperatorio, quise traer como consensos o declaraciones que nos dieran un valor específico. Si bien ya sabemos que lo ideal sería individualizar, hay muchas limitaciones para esto. Y con respecto a las limitaciones, traigo este estudio que fue publicado en Anesthesiology en 2019, que buscaba evaluar la presión arterial previa a la inducción anestésica con respecto a las presiones arteriales que manejaba el paciente ambulatorio en pacientes que iban a ser programados para cirugía no cardíaca bajo anestesia general. El objetivo era determinar la relación entre la presión arterial media ambulatoria y el valor de la preinducción, postinducción e intraoperatoria. Un total de 370 pacientes. La población que se estudió fueron pacientes de 40 a 65 años, ASA 1, ASA 2, importante recalcar, ASA 1 y ASA 2, cirugía no cardíaca electiva bajo anestesia general. ¿Qué encontraron ellos? La presión arterial media en la preinducción comparada con la presión arterial media diurna tenía una correlación débil positiva y estadísticamente significativa. Y la presión arterial en la preinducción versus la presión arterial media más baja en la noche también tenía una correlación positiva, pero débil. Es decir, ellos asocian la presión arterial más baja durante la noche como ese valor de presión arterial media que se podría tolerar sin esperar que haya hipoperfusión orgánica. Los valores de presión arterial media preinducción tendían a ser un poco más altos, y si comparaban un límite o un objetivo de 65 milímetros de mercurio de presión arterial media, había cierto rango de pacientes que no cumplía los requerimientos, es decir, tenían una presión arterial media nocturna mayor a 70 milímetros de mercurio. Entonces nos dice que la presión arterial media de la preinducción no puede ser usada para definir objetivos individuales de presión arterial media intraoperatoria. Entonces, en 2019 en el British Journal se publica este consenso en una iniciativa de calidad perioperatoria del manejo de la presión arterial, los riesgos y los desenlaces para cirugía electiva. En este nos dicen, con fines de traer un valor específico, que la presión arterial media intraoperatoria menor a 60 a 70 milímetros de mercurio se asocia con lesión miocárdica, lesión renal aguda y muerte, y que la presión arterial sistólica debajo de 100 milímetros de mercurio es asociada con lesión miocárdica y muerte. Todo esto es función de la severidad del episodio de hipotensión y de su duración. Con respecto a los adultos que van para cirugía no cardíaca, no hay suficiente evidencia. Entonces, mencionaba el estudio de 2003 que no había suficiente evidencia, y actualmente en 2019, este estudio, no hay suficiente evidencia para recomendar un límite superior de presión arterial sanguínea en la cual se deba considerar iniciar tratamiento. Con respecto a la cirugía cardíaca, manifiestan que la presión arterial sistólica intraoperatoria mayor a 140 milímetros de mercurio se asocia con aumento de mortalidad 30 días. Igual, la lesión es función de severidad del aumento de la presión y de su duración. Con respecto a un punto pequeño que va a tocar las consideraciones, la guía de valoración preoperatoria del 2022 nos recomienda realizar tamizaje preoperatorio de la lesión orgánica mediada por hipertensión y de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con diagnóstico reciente que van para cirugía de alto riesgo, y evitar grandes fluctuaciones en la presión arterial perioperatoria. Pues tener en cuenta que todos estos pacientes van a traer estudios de laboratorio que nos van a indicar lesión orgánica, y en caso de que no lo traigan, propender a la realización del mismo para cirugía electiva, diferente escenario de urgencia. Entonces, para terminar, con respecto a las conclusiones, la detección e intervención farmacológica oportuna disminuirá los desenlaces adversos durante el perioperatorio,
el abordaje integral de la patología requerirá un enfoque multidisciplinario con un adecuado seguimiento de la función orgánica. Es muy importante individualizar durante el intraoperatorio los umbrales de tratamiento, integrando las herramientas de monitoría disponibles, y que esta patología, por su complejidad, requiere un seguimiento estrecho en el pre, el intra y el posoperatorio con fin de disminuir los desenlaces adversos. Importante también el posoperatorio, recalcar eso. Muchas gracias. Yo creo que este es uno de los temas más complejos. Uno creería que es relativamente fácil porque es el día a día y uno esperaría que fuera mucha la evidencia que encontrara respecto al tema, pero lastimosamente, como usted le mostró, muchos de los datos o los artículos que he publicado los papers muchas veces son contradictorios unos con otros. Sin embargo, uno sí empieza a encontrar muchas consistencias con respecto a temas muy puntuales. Primero es que hay que dejar de pensar de que el manejo de la presión, tanto hipo como hiper en el escenario perioperatorio, está completamente relacionado a problemas cardiovasculares. Eso es falso. Usted mismo lo demostró. Hay muchos órganos que afectan el tobillo del cerebro. ¿Sí? De hecho, ya se ha demostrado en muchos estudios, en muchas cortes de seguimiento, que la hipotensión perioperatoria es un factor de riesgo importante para delirio y función cognitiva posoperatoria y no tiene que ver nada con la parte del corazón. ¿Sí? Y así podemos ver otros órganos. Entonces es uno de los mensajes claros. Manejo de la presión tiene que ver con perfusión sistémica, no solamente corazón, y que podemos poner en riesgo muchos otros órganos más allá del desarrollo de un infarto agudo, un infarto agudo perioperatorio. El otro punto que quisiera resaltar es la parte del manejo de la hipotensión. Yo a muchos de los estudiantes recientes les digo, es más, yo desde la práctica es más aterrador mantener un paciente hipotenso que tenerlo hipertenso, porque es que un paciente hipertenso, como ustedes ya lo miran en la parte de fisiología, tiende a desplazar la curva de autorregulación a la derecha, entonces es mucho más fácil mantener perfusión cuando el paciente está hipertenso que cuando está hipotenso, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Mira, ¿cuál es el límite para intervenir una hipotensión? Ese es el problema grande. Casi que, y mire que usted lo mostró desde el 2015, estamos hablando de no modifique más allá del 20%. Puede ser un valor arbitrario, pero yo creo que más o menos se centra en lo que realmente ocurre con el paciente, manejar una presión del paciente, no más allá del 20% de mantener, entre comillas, la normalidad, es como la tendencia que aún hoy en día, en 2023, seguimos hablando. Y la otra cosa que quisiera mencionar es el manejo agresivo de las hipertensiones cuando un paciente está programado con cirugía. Es decir, si yo cancelo un paciente porque tiene una presión no controlada, y es decir, muchas veces cancelamos pacientes con hipertensiones con valores relativamente altos, y eso es claro, ya no cancelamos porque tiene una hipertensión leve, moderada, no. Hipertensiones severas, más de 180, 110, que es más o menos lo que hemos, el límite que no hemos establecido, tratar de hacerlo esto bien, ¿sí? No forzar una hipertensión a una normotensión, ¿sí? En un escenario ambulatorio. Los cambios vasculares asociados al consumo de antihipertensivos llevan semanas, no días. Entonces, eso no quiere decir de que si yo inicio una terapia hipertensiva, el paciente está listo para llevarse a cirugía a la semana, a las 2 semanas, no. Hay que darse tiempo y el tiempo son semanas. Idealmente con un seguimiento con el médico internista que permita por lo menos dar una luz de cuándo más o menos se ha estabilizado ese endotelio para poder ver la cirugía. Pero de nuevo, ese creo que sigue siendo, a pesar de toda la evidencia y todo lo que usted ha mostrado, mi concepto sigue siendo todavía un tema bastante complejo y todavía con muchas dudas que resolver. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna anotación o intervención? Adelante. Gracias, John, bacano, me gustó la presentación. Pienso pues que reúne de una manera práctica y con el uso adecuado del tiempo una justificación desde el problema inicial hasta algunas recomendaciones en el perioperatorio, que es lo que se busca pues en esta actividad. Tendría dos preguntas. Lo primero, después de la revisión de esta charla,
¿Qué cambia en su práctica clínica en el acto anestésico ya después de haberse preparado y haberla presentado? Esa es una. Y segundo, precisamente en consulta externa, pienso que es donde realmente hay un momento donde modificar algo. El paciente hospitalizado, muchas de esas cirugías son tiempos sensibles y uno realmente no da las 4 o las 6 semanas. En los pacientes específicamente consulta externa, ¿cuáles usted optimizaría o remitiría a medicina interna para la optimización de la hipertensión arterial? Listo. Muchas gracias al profesor Fabián y al profe Mario. Con respecto a la primera pregunta, en la revisión de la charla dejan muy claro en todos los textos que hay un periodo pues entre la inducción y el inicio del acto quirúrgico en el que se ve mucho más evidente la labilidad hemodinámica que tienen los pacientes hipertensos, inicialmente con una respuesta hipertensiva al estímulo de la laringoscopía o independiente, posteriormente con un episodio hipotensivo marcado. Entonces, con respecto a la práctica clínica, independiente del tiempo que demore entre la inducción y el acto anestésico, considero ideal intervenir en esos valores de presión arterial, ya que vimos en los estudios, a pesar de que son observacionales, que episodios únicos, sin importar el tiempo o de tiempo de 5 minutos, pueden tener repercusiones o esos pacientes han tenido más desenlaces adversos. Entonces estaría mucho más atento a esos valores de presión arterial. También buscaría integrar todos los valores o variables que tengo de monitoría para tener un manejo mucho más certero de la perfusión, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Si bien no podemos medir la perfusión tisular en ese momento, en ese escenario o en todas las cirugías, hay algunas en las que vamos a tener la posibilidad de hacerlo y corregir las variables que nos den o que nos proponga corregir. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que hay dos escenarios que desde médicos generales venimos muy ceñidos a ellos, que son los pacientes con presiones arteriales no controladas por arriba de 180-110, es decir, 3, etapa 3. Y los pacientes que tienen ya alteraciones o cambios, síntomas sugestivos de lesión orgánica. Los pacientes que están presentando síncopes, que están presentando alteraciones del ritmo, que están presentando, que han referido accidentes isquémicos transitorios o cuadros similares. Los pacientes que refieren síntomas urinarios, ¿sí?, que refieren polidipsia, poliuria. También hay mucha asociación actualmente entre la fisiopatología y la hipertensión arterial y cómo esta puede llevar a alteraciones de la oxidación de las grasas y del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, la verdad es un tema bastante complejo y que tener muchas consideraciones, pero en este momento serían esos dos escenarios: los pacientes con hipertensión no controlada y los pacientes con síntomas de lesión órgano blanco. Gracias, John. Con respecto a lo que usted menciona de la hipotensión, pienso que ese es un punto clave. La habilidad de los pacientes hipertensos, nosotros la vemos en quirófano, es una cosa muy significativa, que normalmente, de hecho, nosotros lo tratamos con los residentes cuando llega el paciente hipertenso. Y hombre, lo más probable es que primero, si son pacientes ancianos, la latencia de la inducción al inicio de la clínica, pues de que el paciente esté inducido, es mayor. Entonces, paciente anciano, si no tiene experiencia con ese tipo de pacientes, termina poniéndole más y más inductores por ese tiempo de latencia prolongado, y después de ello el paciente queda francamente hipotenso, se va para el otro lado, pasa de tener
una hipertensión no controlada a tener una hipotensión grave. Y eso es fundamental tener presente, que estos pacientes son mucho más lábiles y que la hipoperfusión tisular no discrimina si es por la anestesia o no. Esto también lo he escuchado mucho, sí está hipotenso, pero es por la inducción. Y entonces lo dejamos igual hipotenso. Eso no tiene sentido. El cerebro no se va a dejar de hipoperfundir porque fue por la inducción y no por otras causas. Sea como sea, la labilidad está por la disminución de las presiones. Y aquí con un agravante, y es que si el paciente viene previamente hipertenso, pues las curvas de regulación están desplazadas hacia la derecha. Entonces pienso que ese concepto que usted menciona es fundamental para básicamente estar muy pendiente en la inducción de evitar y controlar rápidamente las hipotensiones post-inducción, que es un momento crítico antes del estímulo quirúrgico. Es retador el manejo de estos pacientes porque en 3 presiones está por encima de 180. Y usted, bueno, puede aumentar el opioide un poco, tratar de identificar la profundidad, y a los 10 minutos está en 60-30. Entonces ya usted está utilizando vasoactivos, y a los 15 minutos 180 cc. Son esos pacientes que lo ponen a trabajar toda la cirugía y a estar pues muy estresados por la perfusión de órgano blanco. Pero digamos que hay otro concepto que me parece fundamental, y es, hombre, como el tiempo de modificación es de 4 a 6 semanas, pues no tiene sentido cancelar a un paciente porque tiene una presión arterial de 170-100, intrahospitalario, que viene para una cirugía a tiempo sensible, tiene una patología oncológica, tiene una patología ortopédica abierta, o tiene una patología que, bueno, no puede ser intrahospitalaria, es que uno por una colecistitis puede complicarse, o sea, no da 6 semanas para esperar inflamación. Y pues esos pacientes se procede con un extremo cuidado, tal vez tener presente, entre más, yo, por ejemplo, para líneas arteriales, si la dudo, la pongo, porque pienso tener un umbral bajito para la monitoría, dado que la presión arterial no invasiva tiene un desfase natural del 20%. Y ese puede ser incluso mi meta para este paciente. Entonces, pienso que ese concepto que usted nos menciona es fundamental. De nuevo, felicitaciones por la charla y muchas gracias.